X-Men. En el 2000 se estrenó la primera película de los superhéroes mutantes, surgidos de las historietas creadas por Stan Lee y Jack Kirby. En la historia, una minoría de personas alrededor del mundo nace con mutaciones genéticas que les dan poderes y habilidades superhumanas. La gente normal les teme y los ve como una amenaza, por lo que existen dos grupos de mutantes que luchan por ser aceptados utilizando métodos completamente opuestos. Los X-Men, guiados por el profesor Xavier, buscan acercarse a los demás por medio de la comprensión y la paz, mientras que la Hermandad de Mutantes, liderada por Magneto, intenta usar la fuerza e intimidación. Con un presupuesto de 75 millones, se estrenó el 14 de julio del 2000. Fue muy bien recibida por los críticos y el público y alcanzó una recaudación mundial de 296 millones de dólares. El gran éxito de esta película dio inicio a una larga saga de secuelas, precuelas y spin-offs con una gran variedad de personajes surgidos de los cómics de Marvel. En 1984, Orion Pictures adquirió una opción de compra de los derechos para realizar una adaptación cinematográfica de las historietas de X-Men. Jerry Conway y Roy Thomas escribieron un guión, pero la producción no continuó porque Orion empezó a tener problemas financieros. A finales de los 80, Stan Lee y el escritor de historietas Chris Claremont negociaron con el estudio Carolco. La producción iba a contar con las participaciones de James Cameron como productor y su esposa Kathryn Bigelow como directora. Bob Hoskins y Angela Bassett se habían considerado para representar a Wolverine y a Tormenta respectivamente. Este proyecto se interrumpió, entre otras razones, porque James Cameron se entusiasmó con la idea de hacer una película del Hombre Araña, y el estudio Carolco comenzó a irse a la quiebra. A finales de 1992, Marvel le ofreció los derechos a Columbia, pero el estudio no aceptó. Parecía que ninguna compañía estaba interesada en llevar a cabo una película de los mutantes, hasta que se estrenó la serie animada. Esta fue muy bien recibida por la audiencia, llegando a tener un total de 76 episodios, divididos en 5 temporadas. Tras ver el enorme éxito que alcanzó esta serie, Fox decidió realizar un trato con Marvel para adquirir los derechos en 1994. Los primeros guiones fueron escritos por Andrew Kevin Walker, pero posteriormente una gran cantidad de escritores serían contratados. Entre ellos se encontraban Laeta Kalogridis, John Logan, James Schamus, Josh Whedon y Michael Chabon. Para 1996 todavía no tenían un guión definitivo. En febrero de ese mismo año, la cadena Fox estrenó en la televisión una película de bajo presupuesto llamada Generación X, basada en el cómic del mismo nombre, que era un spin-off de X-Men. Se había planeado que fuera el inicio de una serie televisiva, pero tuvo un pésimo rating y el proyecto fue abandonado. Brett Ratner fue considerado para dirigir X-Men. A Robert Rodriguez y Paul Anderson se les ofreció este puesto, pero ambos lo rechazaron. Finalmente, Bryan Singer se haría cargo de la dirección, aunque originalmente le habían ofrecido dirigir la cuarta parte de la saga de Alien, que también era propiedad de Fox. El escritor Ed Solomon fue contratado para terminar el guión. Sin embargo, su aporte tampoco fue el definitivo, ya que posteriormente lo modificaron Bryan Singer, Tomás DeSanto, Christopher McQuarrie y David Hayter.
Finalmente, se les dio crédito a Hayter por el guión y a Singer y DeSanto por la historia. Aunque algunos rumores decían que la mayoría de lo que se vio en la película fue escrito por McQuarrie y Solomon, estos se rehusaron a que su nombre apareciera en los créditos porque estaban sumamente disconformes con la forma de trabajar del estudio. A Russell Crowe le ofrecieron el rol de Wolverine, pero lo rechazó porque había terminado de filmar Gladiador y no quería volver a interpretar a un personaje similar. Dougray Scott fue seleccionado, pero tuvo que renunciar porque las fechas de filmación se superponían con la producción de Misión Imposible 2. Una gran cantidad de reconocidos actores fueron considerados para interpretar a Wolverine, entre ellos Keanu Reeves, Gary Sinise, Mel Gibson, Aaron Eckhart, Jean-Claude Van Damme, Viggo Mortensen y Edward Norton. Al músico Glenn Danzig le ofrecieron realizar una prueba. Se encontraba interesado, pero tuvo que rechazarla porque tenía su agenda ocupada con las presentaciones de su banda. Hugh Jackman, en ese momento un actor poco conocido, fue recomendado por Russell Crowe, y después de realizar una audición, se ganó el rol de Wolverine. Le ofrecieron el papel de Rogue a Natalie Portman, pero lo rechazó. Fueron consideradas Drew Barrymore, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Love Hewitt, Christina Ricci y Alicia Silverstone. Anna Paquin, actriz que había ganado el premio Oscar cuando tenía 11 años, abandonó otro proyecto para poder participar de X-Men. Para el papel de Jean Grey se tuvo en cuenta a Selma Blair, Lucy Lawless, Peta Wilson y Helen Hunt. Finalmente fue interpretada por Famke Janssen. Además de la actriz Angela Bassett, las cantantes Janet Jackson y Mariah Carey fueron consideradas para representar a Tormenta, pero Halle Berry se quedó con el rol. Jim Caviezel había conseguido el papel de Cíclope, pero tuvo que renunciar porque tenía que cumplir un compromiso con el film Frecuencia. En su lugar fue contratado James Marsden. Michael Jackson había mostrado interés en actuar como el profesor Xavier, pero nunca fue tomado en serio por el estudio. El director Bryan Singer siempre tuvo en mente a Patrick Stewart para representar a este personaje, y le había ofrecido formar parte varios años antes de que comenzara la producción. Christopher Lee, Terence Stamp y David Hemblen, el actor que le dio la voz a Magneto en la serie animada de X-Men, fueron tenidos en cuenta para representar a este villano. Ian McKellen fue el elegido. Ya había trabajado anteriormente junto a Bryan Singer en el film El Aprendiz. Originalmente tenían planeado introducir a todos los personajes manifestando por primera vez sus poderes y los problemas que les traían. Pero esto se eliminó porque consideraron que era mejor concentrarse en la trama principal de la película. Solo se incluyeron los inicios de Magneto y Rogue. George Buza, el actor que representó al conductor del camión que dejaba a Rogue, interpretó la voz de Bestia en la serie animada.
Malcolm Nevsky, un miembro de la producción, tuvo que realizar una pequeña participación porque en ese momento no había ningún extra disponible en el set. You owe me some money. Come on, Stu, let's not do this. Hugh Jackman admitió que cuando recibió el papel de Wolverine, estudió el comportamiento de lobos, pensando que el personaje tenía que ver con estos animales. Pero más tarde, el director le explicó que en realidad Wolverine era un mamífero parecido a un oso pequeño. Ninguno de los actores era fan ni conocía los cómics de X-Men. Bryan Singer había prohibido que hubiera cómics en el set de filmación porque no quería que los actores se dejaran influenciar por ellos. Los personajes Bestia y Nightcrawler tenían participaciones importantes en algunas versiones del guión, pero fueron descartados. Algunas de las características de Bestia se le otorgaron a Jean Grey, como sus conocimientos en medicina y su activismo político en defensa de los mutantes. Estos dos personajes serían incluidos en futuras películas. Varios personajes de los cómics aparecieron en papeles menores, entre ellos Júbilo, Kitty Pryde, Iceman y Pyro. A James Marsden le resultó difícil interpretar a Cíclope porque, como siempre tenía sus ojos cubiertos, se sentía muy limitado al no poder expresar sus emociones a través de la mirada. Para representar a Mystique, la actriz Rebecca Romijn tenía que someterse a un largo proceso de maquillaje que duraba entre 7 y 8 horas, en el que le colocaban más de 110 prótesis y pintura azul sobre todo el cuerpo. Además, tenía que usar 2 pares de lentes de contacto, unos amarillos y otros más grandes de color blanco, que a pesar de que se veían muy bien, disminuían su visión notablemente. Según la actriz, inicialmente su personaje solo participaba en algunas escenas en las que se hacía pasar por otra persona. Pero durante la filmación, a los productores les gustó la presencia del personaje en la pantalla, por lo que agregaron una secuencia de pelea con Wolverine. Toad fue interpretado por el actor especialista en artes marciales y doble de riesgo Ray Park. Anteriormente había actuado como Darth Maul en Star Wars Episodio 1. Stan Lee hizo un cameo como un hombre que veía al senador Kelly caminando en la playa. El director Gary Goddard también hizo una pequeña aparición en esta escena. Bryan Singer nunca antes había dirigido una película de acción. Para aprender algunas técnicas y tener una mejor idea de los efectos especiales prácticos y digitales, visitó el set de Titanic y Star Wars Episodio 1. El actor Tyler Mane, que representó a Dientes de Sable, había sido un peleador profesional de lucha libre. Nunca había leído los cómics de los mutantes, pero conocía a los personajes porque sus hijos veían la serie animada. Hugh Jackman tenía que pasar diariamente poco más de 1 hora con los especialistas de maquillaje que le acomodaban el cabello y le agregaban vello facial para que su apariencia fuera similar a la del personaje de los cómics.
Estaba muy nervioso no solo porque era una gran producción, sino porque sintió que tenía una enorme responsabilidad por interpretar a Wolverine, el personaje favorito de muchos fans. En un principio, la producción había pensado en diseñar trajes azules y amarillos, similares a los que los superhéroes usaban en los primeros cómics. Pero decidieron cambiarlos por trajes de cuero negro porque determinaron que los originales se verían ridículos en la vida real. Para evitar posibles quejas de los fans, incluyeron un diálogo en el que Cíclope le respondía a una queja de Logan. You actually go outside in these things? What would you prefer? Yellow spandex? También decidieron eliminar las máscaras porque sintieron que no había razón para que los personajes ocultaran su identidad. Los trajes de cuero eran muy duros, por lo que los actores tenían serias dificultades para moverse. Las garras de Wolverine estaban hechas de distintos materiales dependiendo del tipo de acción para las que iban a ser usadas. Algunas estaban hechas de metal, otras de plástico y otras de goma. También se utilizaron imágenes generadas por computadora en escenas con acciones que podían resultar físicamente riesgosas para los actores. El productor Tom DeSanto hizo un cameo como un guardia que era atacado en la Isla de la Libertad. Para jugarles una broma a los actores, el director le pidió al doble de riesgo Scott Leva que se vistiera con un traje del Hombre Araña y que apareciera detrás de ellos pretendiendo haberse equivocado de película. Scott Leva fue tenido en cuenta para interpretar a Peter Parker en uno de los fallidos intentos de realizar la primera película del superhéroe arácnido a mediados de los 80. El calendario de filmación fue modificado para permitirle a Ian McKellen terminar antes sus escenas y poder iniciar su participación en la filmación de la primera parte de El Señor de los Anillos. Dos de los invitados en la reunión de líderes mundiales fueron representados por el padre y la madrastra del director Bryan Singer. Jonathan Ke Quan, actor recordado como el pequeño compañero de Indiana Jones en El Templo de la Perdición, trabajó en esta producción como asistente de coreografía de peleas. El escritor David Hayter apareció brevemente representando a un policía en el museo. En principio, el film se iba a estrenar en diciembre del año 2000, pero como no tenían ninguna película para estrenar durante el verano de Estados Unidos, Fox decidió adelantar la fecha para el 14 de julio. Blade, estrenada 2 años antes, fue la primera película exitosa de un personaje de Marvel. El éxito de X-Men le demostró a la industria del cine que si se los tomaba con más seriedad, los films basados en superhéroes podían tener un enorme potencial. Y fue un paso más en el renacimiento de las adaptaciones cinematográficas basadas en personajes de historietas. Muchas gracias a todos por ver nuestro video. Si les gustó, por favor, denos un pulgar arriba. Agradecemos todos sus comentarios y sugerencias. Y si quieren seguir viendo más videos de curiosidades, suscríbanse.